Masejet Zebahim Daf Samejalef Amud Aleph 61a, pero comenzamos las últimas 9 líneas del Daf anterior. En la clase anterior, Abayé dijo que Kodashim Kalim no se pueden comer cuando el Mizbeach no está Shalem, no está íntegro, sino sufrió un daño. No se pueden comer Kodashim Kalim. ¿Y de dónde lo aprendió? De Bejor. ¿Sí? De Bejor aprendimos que Kodashim Kalim, en general, no se pueden comer, no se pueden consumir si el Mizbeach está pagum. Si el Mizbeach no está íntegro, sino sufrió un daño. Viene Gemara y trae una opinión que discute con Abayé. Kisalik Rabin Amral Shmata Kame de Rabirmia Amar Bablae Tipshae Amtuldeyate bearaja shoja ambre shemata de mejashja lo shemia lehu adetania beshaat ziluk masaot kodashim nifsalim vezamim tzoraim mishtalchim chutz lemechitza ותניא אידך בשני מקומות קודשים נאכלים. מה אליו? בקודשי קודשים, בקודשים קלים. La Gemara cuenta que Rabin, cuando fue de Babel a Eretz Israel, dijo esta alajá de Abayé enfrente de Rabirmiyá. Y Rabirmiyá, al escuchar esto, su reacción fue, dijo, estas personas de Babel son tontas. ¿Qué? Porque están en una tierra oscura, por eso dicen cosas oscuras. No me cuadra lo que dice Abayé, dice Rabirmiyá. ¿Por qué? Porque hay dos baraitot que dicen lo siguiente, que aparentemente se contradicen. Una primera baraitá dice, todo esto lo dice Rabirmiyá, que en el momento que desmontaban el Mishkan, ¿sí?, el tabernáculo, y desmontaban y sacaban el Mizbeach, el altar, que es cuando viajaban, ¿sí?, los Kodashim, que ya se le hizo Shejitá previamente, que ya se le hizo Zeriká previamente, ya se le puso las partes sacrificiales en el Mizbeach previamente, no se pueden comer, porque el Mizbeach no está en su lugar, y no se puede comer los Kodashim, sino únicamente cuando hay que Mizbeach. Pero aún así, la santidad de los campamentos que había en el desierto se mantiene de tal forma que el Zav y el Metzorá tienen que salir fuera del campamento primero, cada uno según su regla, ¿sí? Que el Metzorá sale completamente, el Zav sale de los primeros dos nada más. Eso es una baraita, digamos la primera baraita. Pero por otro lado hay otra baraita que dice que hay dos lugares en los cuales sí comían Kodashim en el desierto. Y aparentemente, ¿a qué se refiere la baraita cuando dice dos lugares? Dos momentos. ¿Qué significa dos momentos? Uno, cuando acampaban, y cuando acampaban había Mishkan, sí, estaba erigido el Mishkan, estaba construido el Mishkan. Y el segundo es cuando viajaban, o sea, cuando no estaba el Mishkan, cuando no estaba el Mizbeach. Vemos que aquí en esta baraita Kodashim sí se pueden comer, ¿sí? También cuando el Mizbeach no está. Contradice la primera baraita, pregunta Rabirmiyá. Obligatoriamente, para que no haya contradicción, dice Rabirmiyá, tenemos que responder que la primera baraita está hablando en Koche Kodashim. Koche Kodashim, efectivamente, si no hay Mizbeach o si no está completo el Mizbeach, no se puede comer. Y la segunda baraita está hablando en Kodashim Kalim, que es más light, que es más suave, más permisivo. Y es por eso que se podrían comer también si no hay Mizbeach. Y si así respondemos a esta contradicción, entonces tenemos un problema con lo que dijo Abayé, que Abayé dijo que también Kodashim Kalim, si el Mizbeach no está íntegro, si no está completo, no se puede comer. Así pregunta Rabirmiyá. O sea, discute y pregunta contra Abayé. Entonces, ahorita, ¿qué tenemos que hacer? Responder esta contradicción entre las dos baraitot a favor de Abayé, que no haya prueba en contra de Abayé. Amar Rabina, Idi Vaidi Bekodashim Kalim, Velo Kashia, Har Bishmael, Ha Rabbanan, Veibaitema Ha Vea Bekoche Kodashim, Umay Bishne Mekomot. קודם שיעמידו לוויים את המשכן, ולאחר שיפרקו הלוויים את המשכן. מהו דתימה יפסי להו ביוצא כמשמע לן. ואם הכי נמי אמר קרא, ונשא אוהל מועד, אף על פי שנשא אוהל מועד הוא. Dice Rabina, la Gemara trae dos respuestas a favor para responder esta pregunta de las dos baraitot en contra de Abayé. La primera respuesta la dice ¿quién? La primera respuesta es la siguiente.
Ambas baraitot que mencionamos, la primera y la segunda, están hablando realmente que en Kodashim Kalim. ¿Sí? Si ambas son Kodashim Kalim, tenemos una contradicción entre dos baraitot. Dice Rabina, no es contradicción, es un mahloket. La primera baraita que dice que no se puede comer Kodashim Kalim en el momento que no hay Mizbeach, va a ser una opinión de Rabbi Ishmael, que si recuerdan en la clase anterior en Daf Samech Amud Bet mencionamos que él aprendió de un Ekesh. Mejor dicho, él hizo un ekesh entre la carne del bejor y la sangre del bejor. De esa manera que la sangre se salpica cuando hay mizbeach, también la carne se consume el bejor únicamente cuando hay mizbeach. Y de ahí aprendemos que también shar kodashim kalim únicamente cuando hay que mizbeach. Esa es la primera baraita, Rabbi Ishmael. Y la segunda baraita, ¿sí? Que dicen que en dos lugares, o sea, también cuando no hay mizbeach se puede consumir, según la explicación ahorita, también kodashim kalim, ¿sí? ¿Sí? Kodashim Kalim se puede todo. Es la opinión de Jajamim, que discuten con Rabbi Ishmael y opinan que en Bejor no podemos comparar el consumo de la carne con la salpicación de la sangre. Entonces, y si es así, también la carne del Bejor se puede consumir aunque no haya Mizbeach. Entonces también Kodashim Kalim se puede comer si no hay Mizbeach. Entonces no hay contradicción entre las dos baraitot, porque no es contradicción, sino es que Mahloket, discusión. Y Abayé, cuando dice su alajá que Kodashim Kalim, que también Kodashim Kalim no se pueden comer si no hay Mizbeach, si no hay Mizbeach íntegro, si no hay Mizbeach completo, o si no hay Mizbeach, va como la primera baraita. Muy bien, Rabbi Ishmael. Esa es la primera respuesta. Otra respuesta que la Gemara trae para responder las dos baraitot y una pregunta en contra Valle es que ambas baraitot, escuchen bien, no está hablando en Kodashim Kalim, sino ambas están hablando en ¿qué? En Koche Kodashim. Entonces hay una contradicción entre las dos. Dice no hay contradicción. También la segunda baraita está de acuerdo que no se puede comer Koche Kodashim, en esa explicación, cuando no hay Mizbeach. Pero la segunda baraita dijo que en dos lugares, en dos momentos se puede comer. Y entendimos hasta ahorita que es dos momentos, cuando está herido el Mishkan o cuando está desmontado. Dice, no, esos dos lugares, esos dos momentos no son esos. Sino los dos momentos es cuando está erigido, cuando está construido el tabernáculo, junto con el Mizbeach era parte de adentro del tabernáculo, ¿sí? Y el segundo momento es cuando ya se desmontó el tabernáculo, pero todavía sigue el Mizbeach. ¿Ok? Ahí, esos son los dos momentos que se pueden comer, o sea que el momento más permisivo que se puede comer, ¿cuándo es? Cuando se desmontó. El segundo momento cuando se desmontó ya el Mishkan, pero todavía está el Mizbeach. Nos enseña el Taná que puede venir y comer los Koche Kodashim, a pesar que los Kelaim, que las paredes, que el tabernáculo, todo eso ya se desmontó. Y es un hidush. ¿Por qué es un hidush? Porque sabemos que hay un psul yotze. Que es psul yotze, cuando una persona agarra Kodashim y los saca de su lugar apropiado, de la mejitzá, se invalidan y no se pueden comer. Si uno hubiese pensado que el Mishkan, cuando ya lo desmontaste, a pesar que ya el Mizbeach está, pues cuando uno tiene la carne ahí ya se considera que yotze, que salió, porque no hay mejitzot que lo rodean. Kamash Balan, que decimos que no, que aunque no hay mejitzot, aunque no hay tabernáculo, la santidad del Hatzer aún no se ha anulado. Entonces, si es así, no podemos preguntar de esta baraita en contra de Valle, porque todo lo que la baraita máximo, todo lo que esta segunda baraita máximo permitió es únicamente que comer Kodashim, no cuando está todo desmontado, sino lo que máximo permitió es cuando está desmontado el Mishkan, pero todavía está el Mizbeach. Pero puede ser que en un caso que el Mizbeach también ya se salió, puede ser que efectivamente va a estar prohibido comer Kodashim. Y no solamente Koche Kodashim, sino también Kodashim Karim, como dijo Valle. Entonces no hay pregunta en contra de Valle. La primera pregunta sobre esta segunda explicación: ¿y quién te dijo que es así? O sea, ¿cómo sabemos que efectivamente cuando ya el tabernáculo se desmontó, a pesar que el Mizbeach queda, cómo sabemos que no se anula tú dijiste que no se anula la santidad y todavía no hay yotze? ¿Quién dijo que no? Te voy a traer una prueba, dice la Gemara, porque Bamidbar 2:17, cuando habla de que viajaba el tabernáculo, dice Venasá o el Moed. De aquí aprendemos que a pesar que empezó a viajar, o sea, a pesar que están desmontándolo para viajar, aún así se sigue considerando toda esa área Kedushá de o el Moed. Sabemos que a pesar que los Mishkan, los Kelaim ya se desmontaron, se queda todavía el Mizbeach, por lo menos, queda la santidad del Mishkan y el Hatzer, y es por eso que Kodashim que están ahí, a pesar que no están rodeados de mejitzot, de paredes, no se consideran que yotze. Perfecto. Seguimos, Rabotai. Dice la Gemara Amar Rabuna Amar Rab. Esto es interesante. Am Mizbeach shel Shilo shel Avanim haya. De Tanya Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Ma Talmud lomar Avanim 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 Shalosh Peamim. אחד של שילה ואחד של נוב וגבעון
ve bet olamim. Mati Rabaja Barami, Esh Yarda Min Hashamayim Bime Moshe. Lo nistalka מהמזבח הנחושת אלא בימי שלמה. ואש ירדה בימי שלמה נסתלקה תשובה מנשה וסילקה. והמיתה מעיקרא הוא דהסתלק לה. הוא דאמר כרבי נתן. דתניא רבי נתן אומר מזבח של שילה של נחושת היה חלול ומלא אבנים. נכון בר יצחק אמר מהי לא נסתלקה? לא נסתלקה לבטלה. מהי היא? רבנן אמרי שהיווה במשדרה. רב פאפא אמר ושפיזה הווה נקת וזמנין הכה וזמנין הכה. Ok. Dice Rabuna en nombre de Rab. El Mizbeach, el altar del Mishkan, cuando estaba en Shiloh, ¿sí? Cuando estaba en Shiloh, estaba hecho de piedras. ¿Sí? De piedras. A diferencia del de Moshe Rabbenu, que el Mizbeach, muy bien, estaba hecho de ¿qué? De madera, cubierta de cobre, y adentro estaba lleno de ¿qué? De adamá, de tierra, ¿sí? Se lo llenaban de tierra cada vez que acampaba, ¿ok? Cuando fue la época de Shiloh, ya era un Mizbeach de piedras. Así dice Rabuná en nombre de Rab, y trae una prueba de Tania, de la Baraita. Dice Rabbi Eliezer ben Yaakov que está escrito en la Torah respecto al Mizbeach 3 veces Avanim. Digo los 3 pesukim. Uno en Shemot 20:22, Vei Mizbach Avanim Ta'aseli. El segundo es en Devarim 27:5, Ubanit Hashem Mizbeach la Hashem Eloheja Mizbach Avanim. El tercero, ahí en Devarim 27:6, Avanim Shelemot Ivnet Mizbach Hashem Eloheja. ¿Sí? 3 veces se menciona respecto al Mizbeach que era de ¿qué? Avanim. ¿Por qué 3 veces? Dice Rabbi Eliezer ben Yaakov en la Baraita, la Torah nos está enseñando que en el futuro, ¿sí? Van a haber 3 épocas diferentes, que en esas 3 épocas los Mizbejot, los altares van a ser de piedra. ¿Cuáles eran? En la época de Shiloh, en la época de Novi Givón, sí, que se mencionan los 2 en un paquete porque no eran Mizbeach, sino eran Bamot, entonces lo mencionan como uno, no vamos a entrar ahorita. Y el tercero es el Mizbeach de Bet Olamim. ¿Qué es Bet Olamim? El Bet Hamikdash de Jerusalén construido por Shalom. Muy bien. Antes de seguir, entonces un segundo, aquí ya vemos, con lo que dijo Rabuná en nombre de Rab, que el Mizbeach de Mishkan Shiloh estaba hecho de ¿qué? De piedras. Perfecto. Aclaremos un poquito más este tema. Más adelante vamos a ver en la Mishnah, en Bet Amud Bet, y en todo sea que hay 4 épocas respecto al Mizbeach en Eretz Israel. 4 épocas. Vamos a ser breves. El Gilgal, ¿sí? Que eso fue cuando entraron a Israel y estaban peleando, estaban guerreando para conquistar. ¿Cuántos años? Cuando pasaron el Jordán, 14, ¿sí? Ahí estaba el Mishkan en el Gilgal, ¿sí? Y el Aarón no estaba fijo en el Mishkan, sino lo sacaban cada vez que iban a ¿dónde? A guerrear, ¿sí? Esa es la primera época. Y en esa época, claro, el Mizbeach, ¿cuál era? El de Moshe. Mizbeach HaNechoshet. Segunda época fue la de Shiloh. O sea, ahí fue cuando construyeron el Mishkan en la ciudad de Shiloh y colocaron el Aarón dentro de eso, ¿sí? Shiloh estaba en Nahalat Shevet Efraín, pero la parte del Mishkan estaba en Binyamin. Ok. Ahí, cuando se estableció el Mishkan, se hizo... ahí sí se hizo Mizbeach con Avanim. Y reemplazó al de Moshe, ¿sí? Después Nove Givón, un segundo en Shiloh, fue 369 años que estuvo. Después Novi Givón, en total ahí fue 57 años. Y después la época de Jerusalén, la cuarta época fue la de Jerusalén, que fue la de el 4º año de Shlomo HaMelech, se construyó el templo, ¿sí? Según esta explicación, ¿sí? Si decimos que el Mizbeach de Shiloh, como dijo Rabuná en nombre de Rab, basado en Rabbi Eliezer ben Yaakov, era de piedras, significa que el de Moshe fue reemplazado cuando, después de los 14 años de Gilo, después de la primera época, en la segunda época, ¿sí? Claro, aquí dice, cuando Rabbi Eliezer ben Yaakov dice que hubo 3 épocas de piedra, está hablando de las 3 épocas de piedra, que son las cuales, la segunda, tercera y cuarta. Lo que es Shiloh, Novi Givón, y la tercera que es Jerusalén, porque en Shiloh, en Gilgal estaba todo bien, perfecto. Entonces, ¿qué pasó? En Shiloh, que es la primera época de esas de piedra, que es la segunda época de estas 4,
fue cuando se reemplazó el Mizbeach de Moshe por el de piedras, ¿correcto? Muy bien. Viene Rabaja Barami y pregunta de una baraita lo siguiente, no me cuadra porque hay otra baraita que dice que hay un fuego que descendió del Shamaim en la época de Moshe, que ese es el fuego que estaba en donde siempre, en el Mizbeach, ¿sí? Tabernáculo, recuerden que es todo, Mizbeach es el altar, correcto. Y no salió ese fuego, no partió ese fuego de ese Mizbeach HaNehoshet de Moshe Rabbeinu, sino ¿cuándo? ¿En qué época? En la época de Shelomó, o sea, en la cuarta época, Jerusalén, ¿sí? O sea, cuando construyó Shelomó el Mizbeach Abanim en Bet Olamim, ahí fue cuando partió el fuego del Mizbeach, tercero de los de Abanim, pero cuarto de estas 4 épocas, ¿sí? Ahí fue cuando partió el fuego del Mizbeach ¿de quién? De Moshe. Y después, ahí partió el fuego del Mizbeach de Moshe y se fue ¿a dónde? Al Mizbeach de Shelomó. ¿Y cuándo se fue ese fuego del Mizbeach de Shelomó? ¿Cuándo? Cuando vino Menashe. ¿Quién era Menashe? Menashe Melech Yehuda, que era Rasha, que hizo idolatría y causó que se vaya. Entonces él fue el que causó que ese fuego se vaya. Perfecto. Bien la Gemara dice segundo, pero según Rabuná, que Mizbeach HaNehoshet de Moshe fue reemplazado ¿en qué época? En la época de Shiloh por un Mizbeach Abanim. Debería de ser que el fuego que había descendido el Mizbeach de Moshe, ¿cuándo Nistalek? ¿Cuándo se fue de ahí? ¿Cuándo partió de ahí? No en la época de Shelomó, sino en la época de Shiloh. Cuando ya se paró de usar ese Mizbeach, debería haber partido el fuego ahí. Entonces, ¿cómo la baraita dice que solo partió el fuego de ahí en la época de Shelomó? ¿Sí? ¿Cómo puede ser que fue antes de Shelomó? Perdón, o sea, según Rabuná, ¿sí? ¿Cómo digo? Según Rabuná, que el Mizbeach HaNehoshet de Moshe fue reemplazado en la época de Shiloh, que es la segunda época de estas 4, ¿sí? Fue reemplazado por un Mizbeach Abanim, ¿sí? Entonces debería ser que el fuego del Mizbeach HaNehoshet de Moshe ya tenía que haber Nistalek, ya tenía que haber partido mucho antes de Shelomó, exacto, sino ¿cuándo? En la época de Shiloh, en la segunda de estas 4 épocas, perfecto. O sea, en el primer, así pregunta la Gemara, responde la Gemara, tienes razón, de esta baraita vemos en contra de Rabuná, pero no hay pregunta en contra de Rabuná a pesar que es una mora, porque Rabuná tiene a favor de él otra baraita. Entonces él opina, como es la segunda baraita, ¿cuál es la otra baraita? Esa otra baraita tiene un taná que se llama Rapinatán, y Rapinatán dice lo siguiente: Mizbeach de Shiloh era de cobre, ¿sí? Pero estaba vacío, o sea, madera cubierto de cobre, y adentro que había un hueco, no se llenaba con tierra como el de Moshe, sino con ¿qué? Avanim, con piedra. Vemos efectivamente que claramente que se reemplazó el de Moshe en la época de Shiloh por otro. Entonces también Rabuná opina que se reemplazó. De la baraita anterior vemos que el fuego de Moshe que descendió del cielo, Moshe solo se salió en la época de Shlomo Melech, lo cual insinúa que se siguió usando el de Moshe todo el tiempo. Aquí vemos en esta baraita que no es así, se lo opina como esta baraita, que efectivamente el de Shiloh reemplazó el de Moshe. Primera respuesta. Segunda respuesta dice el Nahum Yitzhak, que en realidad cuando la primera baraita dice que el fuego que descendió del cielo al Mizbeach HaNehoshet de Moshe no partió de ahí sino hasta la época de Shelomó, no se refiere que no partió en absoluto, sino que partió parcialmente. ¿Sí? ¿Sí? O sea, que todavía estaba el fuego del Mizbeach o sea, cuando vino Shiloh, reemplazó, también la primera baraita puede estar de acuerdo que Shiloh reemplazó al de Moshe. ¿Sí? Y ahí partió el fuego, en ese momento partió parcialmente el fuego del Mizbeach de Moshe, pero parcialmente. ¿Sí? ¿Y cuándo fue completamente que partió? Cuando se construyó después el de Shelomó. ¿Sí? O sea que desde la época de Shiloh hasta la época de Shelomó todavía estaba parcialmente el fuego ahí attached, estaba ahí conectado, estaba todavía vivo en el Mizbeach de... Entonces sí cuadra, reemplazó, por eso ya partió poco, pero no partió completamente. Entonces cuando la baraita dice que no partió hasta Shelomó, es que no partió completamente hasta Shelomó. Y pregunta la Gemara, ¿qué significa esto que el Mizbeach, que en esa época entre Shiloh entre Shiloh y Shelomó estaba, pero parcialmente, pero no completo? ¿Qué significa eso? 2 explicaciones. Los Rabbanán dicen que transmitía chispas, o sea, aquí según esa explicación dicen que estaban los 2 Mizbeach, el de Moshe y el de Shiloh, uno al lado del otro, y transmitía chispas hacia ¿sí? El de Moshe, entonces transmitía chispas. Como tal, él no se usaba tanto, pero transmitía chispas al otro.
¿sí? Y Rav Papa dice, no, que el fuego realmente era como un invitado. A veces estaban los dos Mizbeach, a veces estaba sobre el de Moshe y a veces estaba sobre el de Shiloh. Ok. Seguimos, Rabotai Tnan Hatam. Ukshealu Bene Hagolah. Osifu ala barba modina darom barba modina marab. Kemin gama. Maitama Marav Yosef Mishum de lo Sapak. אמר לאביי, השתא מקדש ראשון דכתיב ביהודה וישראל רבים ככל אשר על הים, לרוב ספק. מקדש שני דכתיב בכל הקהל כאחד ארבע ריבו, לא ספק. אמר להתם, אש של שמיים מסעייתם. Ajá en Eshel Shamay Mesayatam. Escuchen bien esto, Rabotai, antes de seguir. La Gemara trae una Mishnah Masejet Midot, Perek Gimel Mishnah Aleph. Ahí Rabbi Yossi nos dice, aquí nos está hablando sobre las medidas del Mizbeach externo que había en el segundo templo. Ojo, Shelomo, ¿qué construyó él? El primer Betamikdash. Aquí nos habla esta Mishnah de las medidas que tenía el Mizbeach Achitzon, el Mizbeach externo del segundo Betamikdash. Dice la Mishnah lo siguiente, al principio, ¿qué es al principio? En el primer Betamikdash, el Mizbeach tenía una medida de 28 amot por 28 amot. Recuerdan que habíamos mencionado que había una base, una segunda plataforma un poco más angosta y una tercera plataforma un poco más angosta. Desde el principio, la plataforma primera, la base, tenía 28 por 28 amot. Y cuando vinieron Bnei Agolá de Babel y construyeron el Mizbeach, ¿para qué? Para el segundo Betamikdash, le agregaron 4 amot en el lado del sur y 4 amot en el lado del oeste. Aquí trajo una imagen para que sea más fácil. Entonces el Mizbeach, como ven, al principio era 28 por 28. Ven aquí, 28 por 28. Este es el primer Betamikdash. Segundo Betamikdash, le agregaron, aquí es norte, sur, oeste y este. Le agregaron del lado sur 4 amot, aquí agregaron esta extensión, y aquí agregaron 4 amot también, total que 32 por 32, que esa es la medida que estuvimos viendo hasta ahorita, que la base tenía 32 por 32, y se veía, o sea, lo agregado fue como la letra gamma, que es una letra griega, que es gamma, que es como una jaf, ven aquí como una jaf, ¿sí? Una jaf sofit, ¿sí? Si lo ponemos así, una jaf sofit. O sea, no es que agregaron por todas las direcciones, sino agregaron nada más en dos direcciones, ¿sí? 32 por 32, así quedó. Entonces sale que el Mizbeach nuevo era ¿qué? ¿Más grande o más chico? Más grande. Perfecto. Así dice la Mishnah. Y la Gemara explica por qué era necesario en el segundo templo, en el segundo Betamikdash, agrandar el Mizbeach. Interesante esto. Dice Rabbi Yosef, porque en el segundo templo se necesitaba más lugar. Aparentemente había más korbanot y se necesitaba más lugar. Así dice ¿quién? Recuerden, Rabbi Yosef. ¿Sí? Viene Abaye y le pregunta a Rabbi Yosef, no me cuadra. Porque respecto al Betamikdash primero, está escrito sobre el pueblo que vivía en la tierra de Israel, que Yehuda e Israel eran muchos, como la arena que está en la orilla del mar. O sea, no se puede ni contar. Y respecto al segundo templo, está escrito que era mucho menos. Está escrito en el Pasuk en Ezra 2, 64, al igual que en Nehemías 7, 66. Kolakal que Hadar Barribo Alpaim Shloshmot Veshishin, lo que significa 42.236. Entonces era mucho más poquito el segundo. ¿Cuánto me dices que en el segundo templo se necesitaba mucho más? Responde Rabbi Yosef, sí señor, porque en el primer templo no obstante había más personas y por ende más korbanot, pero había algo que ayudaba muchísimo, que el fuego que descendió del Shamaim, que ayudaba a la Maharajá, a la hoguera del Mizbeach, a quemar la parte sacrificial, entonces quemaba mucho más rápido, a diferencia del segundo templo, que no había fuego del cielo, y es por eso que tardaba mucho más en quemarse, nada más era el fuego natural, y por eso necesitaban una Maharajá, una hoguera, una pira mucho más grande, con más fuego, para poder consumir los korbanot, a pesar que había menos gente y menos korbanot. Así responde la Gemara. Esa es la primera razón entonces de Rabbi Yosef. Otra explicación por qué en el segundo templo se agrandó el Mizbeach, dice la Gemara, Kiata Rabin Amar Rabbi Shimon ben Pazim Mishum bar Kapara, Shitin Hosifu, Meikara Sabur Mizbach Adama Sheu Atum Be'adama, Velebasov Sabur Shetia Ke'achila. Umay Mizbach Adama Sheu Mehubar Ba'adama Shelo Ibnenu Lo al Gabe Kipin Velo al Gabe Mechilot. Segunda explicación, dice la Gemara, la dijo Rabin cuando vino de Eretz Israel a Babel. La dijo en nombre de Rabbi Shimon ben Pazi y él había dicho en nombre de Bar Kapara. Te voy a explicar por qué agrandaron. Porque al principio hay algo que se llama libaciones, nesajim, de vino y de agua, ¿sí? Ciertos korbanot, hola, shelamim, se trae junto con eso que nesajim, de vino, ¿sí? En lo que es Sukkot, se agregaba el korban tamí todas las mañanas, no nada más vino, sino también que
También agua, muy bien. Sí. Nisuhamay, perfecto. Entonces, ¿cómo hacían el primer templo? Explico en esta imagen para que entiendan. El primer templo, que era nada más el cuadrado interno, ¿sí? Aquí en esta parte, en el piso, hagan caso omiso a esto, el primer templo, ¿sí? Esto se agregó en el segundo. Entonces, en el primer templo, aquí habían en el piso como dos huecos, ¿sí? Como huecos, shitín, agujeros. Entonces las libaciones desde arriba del Mizbeach las echaban y caían ¿por dónde? Por la pared del Mizbeach bajaban y entraban al hueco que estaba en el piso de la Azara. Sí, por afuera del Mizbeach caían. Y después, en el segundo templo, dijeron, no, queremos que entre ¿por dónde? Que el agujero no vaya por la pared, por las paredes de Mizbeach, sino entre por adentro. Entonces, como el hueco estaba aquí en la Azara, tuvieron que agrandar el Mizbeach y hacer un hueco desde el techo del Mizbeach y así vertir desde arriba y pasa por donde, no por las paredes, sino por donde, interno. Exactamente, muy bien. Y por eso fue que agrandaron el segundo templo. ¿Y por qué al principio no lo habían agrandado? O sea, al principio pensaban, ¿sí? El pasuk dice en Shemot 20:21, Mizbach Adama. Y al principio pensaban que eso significa que el Mizbech tiene que estar lleno por dentro de ¿qué? De tierra y no puede haber ningún hueco, ningún agujero. O sea, por eso no habían hecho un agujero en el Mizbech, ¿sí? Una canal en el Mizbech internamente, y por eso lo tiraban por la pared. Sin embargo, al final, el segundo Bet HaMikdash, dijeron, no, mira, el Mizbech come y bebe. Bebe los nesajim, los líquidos, y come los korbanot. De la misma manera que los korbanot es encima del Mizbech, se consume. No es que se tira para afuera, para otro lado, sino encima del Mizbech, ahí lo echas y ahí desaparece. Igualmente la bebida tiene que ser así, que ahí lo echas y ahí desaparece. La única forma es que por adentro. ¿Sí? Pero está escrito Mizbech Adama, lo cual significa que no puede haber ningún agujero aparentemente. Dice, no. En el segundo templo pensaban que cuando dice Mizbech Adama no significa que tiene que estar lleno de Adama, llena de tierra, sino tiene que estar, ¿qué? Conectado a la tierra. O sea, ¿qué significa conectado? Que abajo tiene que ser tierra, como ya vimos anteriormente, que no puede haber ningún hueco abajo del Mizbeach. O sea que el Mizbeach no puede estar construido sobre arcos o sobre túneles. ¿Sí? Seguimos. Amar Rabbi Yosef, la vainu de Tania, vayachinu hamizbeach al mechonotav, sheyu lesof midotav, veaketiv akol bichtav miyad Hashem ala iskil. El amar Rabbi Yosef, krash kach vedarash. Vayomer David, zeu bet Hashem האלוהים וזה מזבח לעולה לישראל. כי בית, מה בית 60 אמה, אף מזבח 60 אמה. בישלם הבית בנקרה צורתו, אלא מזבח מן הידי, אמר רבי אלעזר, ראו מזבח בנוי ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו. רבי יצחק נפחא אמר, אפרוש של יצחק ראו שמונח באותו מקום. רבי שמעון נחמני אמר, מכל הבית כולו הריחו ריח קטורת, משם הריחו ריח איברים. La Gemara ahorita viene y dice lo siguiente. Viene Rabbi Yosef y dice lo siguiente. Otra vez, ¿qué dijo Rabbi Yosef antes? La primera explicación. ¿Cuál fue la primera explicación? ¿Por qué se agrandó el Mizbeach? ¿Quién la dijo? Rabbi Yosef, que él dijo que ¿por qué se agrandó? Porque en el segundo templo, no obstante, había menos gente, pero no había ¿qué? Ayuda del fuego que descendió del Shamay, del cielo. Y por eso se necesitaba más grande el Mizbeach para poder hacerlo que era más grande y poder quemar más rápido los korbanot, aunque eran menores. Así es la primera explicación que la dijo ¿quién? Rabbi Yosef. Viene Rabbi Yosef ahorita y dice, se retracta. Dice, no hay otra razón. El mismo Rabbi Yosef se retracta de lo que él dijo y dice otra razón. Dice, mira, hay una baraita que dice sobre el Mizbeach del segundo templo. En Ezra habla del segundo Bet HaMikdash, cuando estuvieron de Babel. ¿Sí? Ezra 3.3, capítulo 3, versículo 3. Vayachinu a Mizbeach al mechonotav. Traducción, ellos colocaron el altar sobre sus cimientos. De aquí aprendemos que Anshe Knesset HaGedolah lograron determinar y encontrar y llegar a las medidas exactas del Mizbeach. Vayachinu Mizbeach al sobre sus cimientos, como debe ser, perfecto, exacto. Lograron Anshe Knesset HaGedolah en el segundo templo determinaron, llegaron a ¿qué? A las medidas exactas del Mizbeach. Así dice la baraita. Aparentemente la baraita se refiere a decir que tuvieron una profecía sobre todo las medidas del Mizbeach. Aquí el pasuk está alabando a quién? Anshe Knesset HaGedolah, que ellos lograron esto. Mashma, que antes, ¿quién fue el que construyó antes el primer Bet HaMikdash? Shelomo, no llegó a determinar las medidas exactas según la Torah. ¿Sí? Y por eso aquí están elevando a Anshe Knesset HaGedolah. Entonces podemos decir que la razón por la cual Shelomo la hizo más pequeño el Bet HaMikdash primero, no era porque era menos, más personas. Otra razón, una tercera razón. Dice Rabbi Yosef, mejor dicho, Rabbi Yosef se retracta a la primera que dijo y dice, mira, muy sencillo.
como Shlomo Amelech no llegó a determinar, no llegó a la realidad, a las medidas exactas, lo ya de Sof Midotav Shel HaMizbeach, si lo hace más grande de lo que se necesita, no se puede. ¿Sabes qué? Prefiero hacer lo que más pequeño, para asegurarme. ¿Por qué hizo más pequeño? Porque no sabía las medidas. Por eso prefiero hacerlo más pequeño. Pero una vez que después en el segundo templo se supo la medida exacta, ¿sí? Entonces digo, ¿sabes qué? Lo hago lo máximo posible, 32 por 32. Pero también Shlomo, si hubiese sabido esa medida, lo hubiese hecho en ese momento más grande. Esa es la razón. Dice en un segundo, o sea, tú me estás diciendo que Shlomo no sabía las medidas, no me cuadra, porque el testamento que David Amelech le dio a Shlomo respecto a la construcción del Bet HaMikdash, en Divrei Yamim 1, capítulo 28, versículo 19, dice, Akol bichtav miyad Hashem alai iskil, o sea que todo el tavnit, ¿cómo se dice el tavnit? La maqueta, los planos, todos los planos del Bet HaMikdash y sus utensilios, David se lo está dando a Shlomo, y todo te lo estoy dando, le dice David a Shlomo, según lo que, ¿qué? Según lo que me dijeron los profetas, o sea, lo que me dijo Hashem a través de los profetas. Vemos que Shlomo también sabía que todas las medidas y los lugares y todo. Explica Rabbi Yosef, no te voy a explicar la baraita de otra forma para que entiendas a qué me refiero, o para que no haya pregunta de este pasuk en Divrei Yamim. Dice Rabbi Yosef, no, la baraita no se refiere que a Anshe Kenesta Gedolá sí tuvieron las medidas exactas y la profecía se le dio a Anshe Kenesta Gedolá y a Shlomo no, porque aquí vemos que la profecía también le llegó a ¿quién? A Shlomo, a través de David. Lo que pasó aquí fue un pasuk que en esa profecía le llegó a David y David se la transmitió a ¿quién? A Shlomo ese pasuk. Pero él no pudo Shlomo interpretar bien ese pasuk. Entonces no es que él no recibió algo que Anshe Kenesta Gedolá sí recibieron. Ambos recibieron lo mismo. ¿Sí? Shlomo recibió, solo que él no supo interpretar. Y Anshe Kenesta Gedolá sí supieron interpretar. ¿Sí? Y Shlomo no pudo entender, no, en esta parte no pudo interpretarlo y por eso es que no pudo llegar a la medida exacta. O sea, no es que fue algo, hasta ahorita entendimos que fue una profecía que se le dio a Anshe Kenesta Gedolá y ellos pudieron lograrlo y Shlomo no. Pero no me cuadra porque el pasuk en Divrei Yamim dice que todos los planos, medidas y demás, que David recibió de Hashem a través de los profetas, se lo dio a ¿quién? A Shlomo. Sí. Hay un pasuk que recibió David, Moshe, por ende Shlomo también. Shlomo no supo interpretarlo en Anshe Kenesta Gedolá. Posteriormente, ¿qué pasuk fue? Divrei Yamim tomo 1, capítulo 22, versículo 1. Dice el pasuk, Vayomer David, Zeu bet Hashem Elohim, ese es el templo de Hashem. Y Veze Mizbeach leolá le Israel. Y este será el altar para Olá, para el pueblo de Israel. Entonces vino Anshe Kenesta Gedolá y dice, hay un Ekesh entre el Mizbeach y el Bet Hashem, la casa de Hashem, el templo, el Ejal. De la misma manera, y ese es el Ekesh que no supo hacer. No está escrito explícito, pero sí se mencionó este pasuk. Aquí supo interpretar este pasuk Anshe Kenesta Gedolá y no Shlomo. ¿Sí? Anshe Kenesta Gedolá dijeron Ekesh, de la misma manera que las medidas del Bait, de la casa de Hashem, largo era que 60 amá, sí, ahí dice que alto era 30, ancho 20, largo era que 60 amot, igualmente el Mizbeach se podría haber construido en un área de 60 por 60. Todo ese lugar de 60 por 60 era apto para ser consagrado como Mizbeach. Entonces sale que la razón, según esto, se explica Rabbi Yosef, la razón por la cual el Mizbeach no se hizo grande en la época de Shlomo no era porque no necesitaban, porque había un fuego de arriba, como dije al principio, sino porque no habían interpretado bien el pasuk, no sabía cuándo se puede hacer, lo hago más pequeño. A diferencia de Anshe Kenesta Gedolá, sabían que se podía interpretar el pasuk, sabían que se podía hacer que hasta 60 por 60. Digo, ¿sabes qué? No necesito tanto 60 por 60, pero sí necesito un poco más de lo de 28 por 28, que está un poco apretada la cosa. Entonces, ¿qué hago? 32 por 32. Viene la Gemara y ahorita sigue preguntando lo siguiente. Ya hablamos sobre las medidas del Mizbeach. Ahorita pregunta la Gemara, ¿cómo sabíamos cuando se construyó el segundo templo? ¿Quién lo construyó? Anshe Kenesta Gedolá, ¿sí? Cuando salieron de Babel. ¿Quién estuvo encargado del segundo templo? Anshe Kenesta Gedolá. ¿Cómo supimos dónde construirlo? ¿En qué lugar? Si las medidas están claras, pero ¿cómo sabemos que era aquí, no aquí, no aquí? Y nadie dice, mira, respecto a las paredes, respecto a la casa de Hashem como tal, estaba claro, porque todavía quedaban marcas del templo, ruinas del templo anterior. Entonces ahí sabía, mira, aquí estaba esta pared, aquí estaba esta pared. Pero respecto al Mizbeach, que no quedó nada de forma, ¿cómo sabes dónde poner el Nazara? ¿En qué lado? ¿Sí? ¿Dónde construir el Mizbeach? Aquí, más a la derecha, más a la izquierda, más al norte, más al sur. ¿Cómo sabías? Es su lugar exacto. Dice Rabbi Elazar, escuchen bien esto, una belleza.
Anshe Knesset Gedolah vieron con Ruach HaKodesh un Mizbeach que estaba construido en un lugar específico. Y vieron a Mijael, Sara Gadol, que estaba, ¿qué? Haciendo un corbán sobre él. Cuando vieron ese Mizbeach, Ruach HaKodesh, ahí dijeron, ese es el lugar del Mizbeach, y ahí construyeron, ¿qué? El Mizbeach. Entonces, las medidas las aprendimos de antes, y el lugar, a través de Ruach HaKodesh, que vieron un Mizbeach construido, y Mijael, el Sara Gadol, estaba haciendo korbanot sobre él. Rabbi Yitzhak Nafja dice, no, vieron otra cosa. ¿Qué vieron? Las cenizas de Yitzhak. En ese lugar que lo vieron, ahí dijeron, eso es del Mizbeach. Explico. El Mizbeach que estaba en el Bet HaMikdash era justo en donde construyó Abraham un altar y ató a Yitzhak, su hijo. ¿Sí? Cuando decimos Sefrosher Yitzhak, está escrito en muchos lugares en Divrei Hazal, las cenizas de Yitzhak, aunque Yitzhak al final no fue ofrendado, ¿sí? Explican que se refiere a las cenizas del Ail, del carnero, que Abraham trajo en vez posterior de Yitzhak, y le llaman cenizas de Yitzhak porque al fin y al cabo, ya que él sí pasó la prueba, se consideran cenizas de Yitzhak. Pero de todas maneras dice la Yitzhak Nafja, ¿qué vieron para poner, cómo supieron el lugar de Mizbeach? Vieron las cenizas de Yitzhak, o sea, las cenizas del carnero que intercambió, que reemplazó a Yitzhak posteriormente. Tercera explicación, Rabbi Shimon Nachmani dice que en todo el lugar de la casa de Hashem había un nes, había un milagro de ¿qué? Que había un aroma de ketoret, de incienso, ¿sí? Sin embargo, había un lugar, justo el tamaño del Mizbeach, para el lugar de Mizbeach, había un lugar que el aroma era de ¿qué? De pedazos de carne. Dijeron, ¿por qué? De pedazos de carne quemados. Se dijeron, ahí es el lugar de ¿qué? Del Mizbeach. Sigamos un poco más. Amar Rabbi Haná, Amar Rabbi Yohanan, Shelosha Nevi'im Aluim Ma'em Min Hagolah, Echad She'il Lahem al Mizbeach, ve'echad She'il Lahem al Mekom HaMizbeach, ואחד שאין להם שמקריבים אף על פי שאין בית. ומתנית התנא, רבי אליעזר בן יעקב אומר שלושה נביאים אלוהים מן הגולה, אחד שהעיד להם על המזבח ועל מקום המזבח, ואחד שהעיד להם שמקריבים אף על פי שאין בית, ואחד שהעיד להם על התורה שתיכתב אשורית. Y con esto acabamos. Dice Rabbi Hanan, nombre de Rabbi Yohanan. Tres profetas, estos tres profetas se refieren a quién? Haggai, Zeharia y Malachi. Tres profetas subieron de Babel, de la Golá a Eretz Israel. Uno, ¿sí? Testificó al pueblo de Israel respecto a las medidas de el Mizbeach, o sea, el lugar que era apto, que como dijimos antes, 60 amot por 60 amot era el lugar que podía, el tamaño que se podía construir el Mizbeach. El segundo, testificó sobre el lugar del Mizbeach, dónde tiene que estar, ¿sí? Y el tercero, testificó que se puede, escuchen bien, se puede leakrib korbanot, se pueden hacer korbanot, aunque no haya Bet HaMikdash. O sea, también en el tiempo de la destrucción. Porque ellos opinan, si recuerdan esto que vimos anteriormente, que Kedushá Rishoná, Kichale Sha'atá, Kichale Atilabo, que la santidad primera cuando había Bet HaMikdash no se mantuvo mientras que estaba el Bet HaMikdash y también después de la destrucción se mantuvo. Entonces podían seguir sacrificando korbanot mientras que haya un Mizbeach. Como dije, según esta opinión también hoy en día se podría, pero no lo hacemos porque somos Temeim, porque no sabemos exactamente el lugar del Mizbeach, etcétera, etcétera. Sin embargo, en una baraita, dice Rabbi Eliezer ben Yaakov, que estos tres profetas efectivamente subieron de la Golá y testificaron cada uno cosas, el primero y el segundo, una cosa adicional. El primero testificó sobre dos cosas. El primero testificó dos cosas. ¿Qué dos cosas? Sobre las medidas de qué? Del Mizbeach, ¿sí? O sea, que se podía hacer hasta 60 mot, la que usaba 60 mot por 60 mot. Y también testificó el primero el lugar. O sea, el primero testificó esas dos cosas. El segundo testificó que se puede hacer korbanot aunque no haya Bet HaMikdash, ¿sí? Y el tercero testificó algo nuevo, que se tiene al escribir la Torah se tiene que escribir con la escritura que Ktav Ashurit, únicamente la Torah se escribe con eso. Hay Ktav Ivri y Ktav Ashuri, ¿sí? Ashuri viene de Bene Ashur, ¿sí? Y dice que esa es la escritura que tenemos hoy en día, es Ktav Ashuri. Entonces, ¿quién dijo eso? En la época del segundo templo, cuando construyeron el segundo templo, el tercer profeta, uno de los tres profetas, según la opinión del Rabbi Eliezer ben Yaakov, porque según la primera opinión, esos tres profetas hablaron únicamente de temas relacionados con el Bet HaMikdash. Según la segunda opinión de Rabbi Eliezer ben Yaakov, los tres profetas, el primero dijo dos cosas, repito, que sobre las medidas de Mizbeach y lugar, eso lo dijo los dos el primero. El segundo sobre que se puede hacer con también en el Bet HaMikdash. Y tercero ya se fue al tema de la Torah, al tema de la escritura de la Torah, que se tiene que escribir con Ktav Ashuri. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Le'olam. Amén ve amén.